y el Corte Inglés en el Hotel Westin. Tres entidades que se han puesto de acuerdo con un solo fin: ayudar a Casa Caridad, ayudar a los que pasan hambre, a los que sufren y tienen necesidades. A este proyecto benéfico de apoyo a la ONG valenciana más veterana se han sumado 22 chicas solidarias. Comenzaremos nombrando a las falleras de la Federación de Fallas de Primera A. Falla General Barroso, Litógrafo Pascual y Abad, Marta Obrero. Falla Cuart, Escamurs y Velázquez, Cristina Doncel. Falla Justo Vilar, Mercado de Cabañal, Toni de la Concepción. Falla Rivera, Convento Santa Clara, Esmeralda García. Falla San Vicente, Periodista Fati y Padilla, Celia García. Falla Cuart, Palomar, Ana Soler. Falla Plaza del Mercado Central, Claudia Rodríguez. Falla Grabadores TV, Cirilo Amorós, Ana Corell. Falla Cristal, Burriana, Cristina Gómez. Falla La Nueva de Ríos, Esther Martínez. Falla Linterna, Narro Bella, Gema García. Falla Islas Canarias, Trafalgar, Charo Muñoz. A continuación, nombraremos a las falleras mayores infantiles de Valencia de años anteriores. Fallera Mayor Infantil de Valencia 2010, Ariana Galán. Fallera Mayor Infantil de Valencia 2011, Carmen Monzonís. Fallera Mayor Infantil de Valencia 2012, Rocío Pascual. Fallera Mayor Infantil 2013, Carla González. Fallera Mayor Infantil de Valencia 2014, Claudia Villode. Fallera Mayor Infantil de Valencia 2015, María Dondelis. Fallera Mayor de Valencia 2001, Adriana Polo. Fallera Mayor de Valencia 2005, Cristina Sánchez. Fallera Mayor de Valencia 2008, Gloria Martínez. Fallera Mayor de Valencia 2016, Alicia Moreno. Hoy, cultura, tradición, solidaridad y moda se unen con un fin común: dar apoyo y cariño a todas esas personas sin hogar y en riesgo de exclusión social. Pero antes de dar a conocer la moda del Corte Inglés en este magnífico escenario del Hotel Westin y con la juventud y belleza de nuestras falleras, vamos a escuchar a Marina Onischenko, modelo y cantante valenciana. Mi nombre es Ana Crespo, del Departamento de Comunicación del Corte Inglés. Con todos vosotros, Marina Onischenko. Un fuerte aplauso. All alone it was a fever.
Half of my heart is in Havana. He took me back to his Havana. All of my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana. He didn't walk up with a how you do it. He said it's a lie, girl, I can't do it. But I can't wait. I've waited forever and I mean it. That's all I need. I promise he got my win. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Oh na na. Half of my heart is in Havana. He took me back to his Havana. Oh, my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana. Gracias. Muchas gracias, Marina Vicente. Antes de comenzar con el desfile y para inaugurar esta gran fiesta de la moda solidaria, vamos a recordar el objetivo común de recoger fondos para que Casa Caridad pueda conseguir una furgoneta isotérmica. Objetivo que persigue la Federación de Fallas de Primera A y al que hoy se suman el Corte Inglés y el Hotel Westin. Gracias, Rocío Griñán, directora del Hotel Westin, y Cristina Patterson, directora de marketing del Hotel Westin. Las marcas colaboradoras del evento, Álvaro Moliner, Peluquería Crane y Pago de Taxis, y cómo no, gracias a todos ustedes por su colaboración. Los 5 euros de la entrada solidaria son íntegros para Casa Caridad. Hoy nos acompaña Guadalupe Ferrer, directora de Casa Caridad, y Lourdes Bañón, gerente de recaudación de fondos de Casa Caridad. En el desfile de hoy, nuestras falleras mayores serán las modelos de honor. Vestirán looks primaverales de las marcas propias del Corte Inglés. Es posible que estemos ante una de las colecciones más cosmopolita de la primavera-verano. El 2018 llega con una variedad de estilos y colores en una gama casi infinita, permitiendo la mezcla de texturas y colores. El color se convierte en una fiesta llena de contrastes cromáticos en naranjas, verdes, amarillos, fucsias, morados en todas sus versiones. El ultravioleta es tendencia. Los lunares en todos los tamaños y formas irregulares. Los monos nos facilitan el vestir cada mañana. El negro es la prenda más elegante. Y para la fiesta, lujosos trajes de noche hasta el suelo. Tienda más. Es imposible mayor variedad de colores y estilos. Señoras y señores, es la primavera, otoño, verano, perdón. Es la primavera-verano del Corte Inglés. No olviden que tenemos en hashtag compartir está de moda para poder etiquetar y compartir todas las fotos que hagamos en el evento en nuestras redes sociales. Ahora sí, que comience el desfile.
De años anteriores por la pasión con la que se han entregado a la causa solidaria, al técnico de sonido Luis por amenizar el desfile y, como no, gracias a Casa Caridad por darnos la oportunidad de poder colaborar con la causa que tanto apoyo necesita. Un fuerte aplauso para todas ellas. Presidente de la Federación de Fallas de Primera A, que suba al escenario. Bueno, un fuerte aplauso para todas ellas. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, permíteme que diga una palabra que me encanta y se llama gracias. Gracias, y gracias a todos los que hoy, a la llamada de esta Federación de Fallas de Primera, os habéis acercado a contribuir con unos euros a un evento solidario. Como es este, pues con vuestra ayuda conseguiremos un objetivo llamado Furgoneta, y que la Asociación Casa Caridad debe ser un pacto de éxito para hoy y en el futuro. Puedo aseguraros que las comisiones que formamos la Federación de Fallas de Primera nos sentimos muy orgullosos de tomar como nuestro un reto solidario. Pues las fallas, además de fiesta, que es parte de nuestra naturaleza, somos organizaciones muy sensibles a la solidaridad, al apoyo de causas que necesitan nuestro esfuerzo, a ser capaces de compartir y ceder nuestro trabajo por fines sociales. Y todo ello solo con nuestro esfuerzo y trabajo desinteresado. Y como muchos sabéis, este reto, que seguro que lo conseguiremos, es recaudar una suma económica, bueno, más o menos importante, pues tras el acuerdo de colaboración con Casa Caridad, nuestro objetivo es conseguir una furgoneta refrigerada para que Casa Caridad pueda recoger alimentos que actualmente tiene que desechar. Esta es una demostración más que las fallas nos involucramos en necesidades sociales y todo ello porque somos sensibles a los temas que nos rodean, porque formamos parte de esta sociedad y la vivimos cada segundo con ella. Antes que nada, deseo dar las gracias a una entidad que se ha involucrado de una forma excepcional. Gracias al Corte Inglés por poner todo su conocimiento, soporte y coste de esta acción sin mirar nada más que el éxito de esta acción solidaria. Muchas gracias. De sus instalaciones, gracias a las bodegas Paco de Taxis por esa copa que tomaremos dentro de un rato. Permitidme que os pida un aplauso enorme y especial para una persona y una entidad llamado Álvaro Moliner por su gran contribución e implicación con este proyecto. Gracias, Álvaro. De estas pasarelas, gracias a las falleras mayores de la Federación de Fallas de Primera A, gracias a las falleras mayores infantiles de Valencia, que no han dudado ni un segundo en aportar su presencia en este acto. Perdonadme, pero es casi la palabra gracias se queda pequeña, pues la entidad con la que vamos a colaborar, como es Casa Caridad, solo podemos decirle entre todos gracias por el trabajo que realizáis diariamente por ayudar precisamente a esas personas que la vida a veces no les sonríe. Por ello estamos hoy aquí. Vamos a conseguir la furgoneta, seguro que la vamos a conseguir, pues ese trabajo diario podrán efectuarlo con mucha mejor condición.
Por ello, gracias, falleros, gracias, amigos, por vuestro apoyo y contribución. A los medios de comunicación solo rogaría que deis el máximo de visualización a este evento, que estamos convencidos que marca un antes y un después de la relación Casa Caridad, la ONG de los valencianos y las Fallas de Valencia. Disfrutemos de todas las acciones que hemos trabajado con todo mimo y cariño por un objetivo precioso. Esta noche seguimos con un acto en Jerusalén y el próximo domingo estaremos en la Plaza de la Virgen también con otra continuación de ese acto llamado Furgoneta. Yo rogaría en este momento la presencia aquí en el escenario de Pau Pérez Rico, representante del Corte Inglés, porque nos gustaría tener desde la Federación dar las gracias a todas las personalidades que han estado aquí con nosotros, Amparo Picó, a José María Chiquillo y a todos los demás que de verdad, con nombres y apellidos, conseguís muchos para nombraros, pero sí que me gustaría daros las gracias enormes y un fuerte abrazo a todos. Creo que se lo merece, creo que el objetivo que nos hemos puesto se lo merece, creo que Casa Caridad se merece todo nuestro esfuerzo. Así que muchísimas gracias a todos. La presencia de la directora del Westin, Rocío Griñán, y a Cristina Patterson, directora de marketing del Westin. Para la cual necesitamos a Alicia Moreno. A ver si llega por ahí. Sí, vamos a realizar el sorteo. Todos tenéis un número, ¿no? Todos tenéis un número, sacar el número, saldrá la entrada. Bueno, pues a la entrada sabéis que lleváis un número. Habéis visto la entrada, una tela que Álvaro Moliner ha donado para este evento, y ahora vamos a hacer ese sorteo para que alguien pues se lleve esa tela para que
cuyo cava vamos a degustar ahora mismo